Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmos 118, verso 21. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Amén. La alabanza para con Dios es algo bastante importante para Él también. Amén. Cuando nosotros leemos, amada iglesia, en la Escritura, que la misma Escritura nos enseña que ahora mismo, en este preciso momento, allá en la eternidad, alrededor del trono de nuestro Dios Todopoderoso, hay seres celestiales alabándole, exaltándole, adorándole. Amén. Y quizá estos seres celestiales no han visto las maravillas que nosotros hemos visto acá en la tierra. Amén. Porque son seres creados para estar allá. Amén. Y cuando Dios tiene algún tipo de misión o algo que hacerle saber a sus hijos e hijas, puede que mande a uno de estos seres celestiales para traer mensajes. Amén. A la vida de sus hijos e hijas. Pero de lo contrario, ¿qué pasa? Son seres que están permanentemente al servicio de nuestro Dios y son una forma de manifestación de la alabanza para con Dios. Amén. Así que hemos sido creados un poquito menor que los ángeles, dice la Escritura. Entonces la pregunta es: ¿estamos alabando a Dios? ¿Le exaltamos a Dios verdaderamente? O quizá no. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Los años que Dios nos ha permitido vivir, ¿qué hemos hecho para con Dios? De veras, es importante que analicemos que un día vamos a tener que entregar cuentas de los cuantos años Dios nos haya dado vida acá en la tierra. Amén. ¿Y qué vamos a decirle al Creador de nuestra vida? Si le preguntamos: amado Dios, ¿y para qué me creaste? Él sin duda va a responder: para que seas alabanza hacia mí en la tierra. Amén. Pero muchas veces dejamos que el mundo sea quien nos esclavice, quien nos domine, y dejamos de ser alabanza para con Dios. Ahora bien, ¿qué motivos tenemos para alabar a Dios siempre? ¿Qué motivos? Sin duda alguna son muchos, pero el principal y grande motivo es porque nos ha permitido alcanzar la salvación de nuestra alma. Amén. Nosotros somos bendecidos, privilegiados, somos de alguna manera, hermana, somos realmente una alabanza para con Dios si le obedecemos a través de su palabra. Amén. ¿Y cómo así? ¿Cómo ser alabanza entonces para con Dios? Es que quienes están a nuestro alrededor deben saber que nosotros somos hijos de Dios. Tienen que saberlo, y no porque usted le vaya a decir yo soy, sino porque tienen que ver sus frutos como alabanza para con Dios. Amén. Si queremos un motivo, un solo motivo para alabar a Dios, es reconocer que Él dio su vida por nosotros, que Él nos dio salvación. ¿Qué más motivación necesitamos para poderle servir? Es suficiente. Amén. Si Él no lo hubiera hecho, usted y yo estaríamos hoy muertos en nuestros delitos
y pecados. Y como dice la Escritura, cuando todo aquel pueblo estaba pronto a apedrear a aquella mujer que literalmente fue encontrada en adulterio, y vio a aquella mujer y nuestro Señor Jesucristo a lo lejos, como todos levantaban las piedras y quizá algunos buscaban las más grandes, porque iban a empezar a hacer ese acto que para unos era pues un espectáculo, era un evento de aprovecharlo para gozarse a través del dolor de alguien más. Y levantaron las piedras, y cuando estaban a punto de arrojarlas, se paró el Señor Jesucristo y dijo, ¿verdad? Si alguien, en otras palabras, no ha pecado, que tire la primera piedra. La Escritura dice que poco a poco se fueron alejando, desde los más grandes hasta los más jóvenes se fueron yendo, y ninguno se atrevió a tirar piedra. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos. Amén. Pero la bendición es que tenemos hoy un medio para alcanzar la salvación, y se llama ¿cómo? Jesucristo. Amén. Por eso el salmista dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Amén. Imagínese usted a nuestro Señor Jesucristo en su trono de gloria también, en aquel día cuando Adán y Eva pecaron. Amén. Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban presenciando lo que Adán y Eva estaban haciendo. Porque ¿podemos ocultarnos de Dios? No podemos. Aún dice la Escritura que si nos escondiéramos debajo de las piedras, ahí mismo Dios nos encuentra. No podemos escondernos de Dios. Nada de lo que hacemos está oculto ante la omnipresencia del Todopoderoso. Amén. Pero estaba entonces Adán y Eva en aquel huerto, ya sabían qué debían hacer y qué no debían hacer. Usted y yo hoy sabemos qué debemos hacer a la luz de la palabra y qué no debemos hacer. Pero así como aquel día el diablo estaba ahí manifestado en una serpiente y comenzó a hablar a Eva, ¿por qué no le fue a hablar a Adán? ¿Por qué? Porque seguramente Adán quizás sí le hubiese resistido y le hubiese dicho no. Porque de los dos, Adán y Eva, quien tenía más comunión con Dios era Adán, porque fue el primer ser viviente, humanamente hablando, creado por Dios. Entonces, antes que Eva fuese creada, Adán pasó mucho tiempo con Dios. La palabra dice que Dios mismo bajaba y hablaba con Adán cara a cara. Entonces seguramente cuando la serpiente hubiese hablado con Adán quizá le hubiese dicho no, porque yo conozco a Dios y sé cómo es Él, y quizá hubiera reprendido a la serpiente. Pero buscó a Eva, quien no tenía mucha comunión con Dios, sino más comunión tenía ¿con quién? Con el hombre, con Adán. Amén. Entonces Adán sabía lo que Dios había dicho, y Eva también lo sabía, como usted y hoy sabemos qué es bueno y qué es malo. Amén. No podemos, hermano, hermana, justificarnos ante Dios si sabemos qué es bueno y qué es malo. Amén. Adán y Eva lo supo. Amén. Y Eva, cuando tuvo que buscar a su marido, si lo quiere ver así, o Adán, para decirle, mira, este animal o esta serpiente me está hablando y me está diciendo esto, lo que hizo fue que se separó más y dejó que el diablo le endulzara el oído con las bonitas palabras que le decía. No, es que ¿qué te dijo Dios? Es que Dios dice, dijo Eva, que si comemos de ese árbol vamos a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente? Mentira, eso no es así. ¿Sabe Dios que si tú comes de ese árbol, lo que vas a hacer es que vas a ser semejante a Él? Vas a tener el poder que Él tiene. Imagínense, yo no sé cuánto le pudo haber dicho, pero me puedo imaginar. Quizá le dijo, mira, vas a tener el poder para crear árboles así, para crear ríos así, para crear... ¿Y cuánta mentira no le diría? Porque eso es lo que hace el diablo. Le miente. Llega al oído y le dice, mira, sírveme y te voy a dar esto, y te voy a llevar aquí, y te voy a llevar acá. Es lo mismo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. Le tentó en el desierto y le ofreció riqueza hasta más no poder,
¿a condición de qué? De que se postrara y le adorara. Amén. El diablo sigue haciendo lo mismo. El diablo no ha cambiado su estrategia. Pero ¿por qué no buscó a Adán entonces? Porque quizá en ese momento Adán estaba fuerte espiritualmente. Entonces mejor buscó a Eva, quien no tenía mucha cercanía con Dios. Y eso nos deja saber que quienes están débiles, porque no buscan a Dios, son los más propensos a ser engañados por el diablo. O sea, cualquier cosita viene, les endulzan y ahí están cayendo. Y puede usar a cualquier medio, no crea que se va a presentar hoy como un animal. No, ahora cambia, porque sabe que la atracción de la mujer y del hombre está en lo visual, entonces se presenta como una forma, quizá de ser humano incluso, para poder atraer la atención y engañarlas. Amén. Pero si lo hiciéramos así, quedamos destituidos entonces completamente ¿de dónde? De la gloria de Dios. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces? Alabar a Dios, reconocer que por Él es que usted y yo tenemos la salvación. Pecaron entonces y Dios dijo: fuera del huerto del Edén. Lo sacó, literalmente lo sacó, y para que no volvieran, porque como Dios sabe que el hombre es necio, que la mujer es necia, y quizá Dios de hecho sabía que cuando salieran iban a querer intentar otra vez volver. Entonces, ¿qué dice que hizo? Puso 2 querubines, dice, con espadas de fuego, que van de un lugar a otro, y hasta este día, según se entiende de la palabra, esos querubines están guardando la entrada del huerto del Edén, y nadie puede entrar ahí. ¿Cuándo se abrirá nuevamente esa puerta? Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Volverá Dios a restaurar lo que se perdió. Amén. Y entonces quedaron destituidos de la gloria de Dios, y con ello destinados ¿a dónde? A la condenación. Porque ¿sabe por qué el diablo, antes de serlo, que era un ángel de luz, se volvió diablo? Por desobediente. Amén. Por querer ser mejor que Dios, por querer saber más que Dios, se volvió diablo. Amén. Y con ello engañó a muchos también, porque se trajo a muchos ángeles del cielo para convertirlos después en esclavos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, estando ahí, viendo la situación, imagínese usted al Padre viendo todo y diciendo: se acabó, el hombre me falló. Y como Dios dice que no puede negarse a sí mismo, así que Él no puede contradecir lo que Él mismo ha dicho, sino tendría error. Y le pregunto: ¿Dios tiene error? No. Usted y yo sí. Hoy prometemos algo y mañana no lo cumplimos y ya nos echamos para atrás. Pero Dios no es así. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces Él no podía negarse. Él ya había hecho el plan de salvación y dijo: si el hombre peca, hay condenación. Y el hombre pecó, hay condenación. No podía hacer otra cosa. Pero lo que sí tenía también planificado era un plan de redención, pero necesitaba un sacrificio. Amén. Y el apóstol Juan narra y dice que nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez para el perdón de nuestros pecados. Entonces imagínense el cuadro: Dios allí como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con las 3 personalidades que tiene, hablando y diciendo: ¿y ahora qué haremos? Y entonces nuestro Señor Jesucristo, imagínense, diciendo: Padre, yo voy. ¿A dónde? Yo voy. ¿A dónde? A nuevamente reconciliar la humanidad contigo. Imagínense. Dios le hizo saber lo que tenía que vivir. Tienes que nacer de un vientre de mujer. Tienes que pasar una infancia como todo niño. Tienes que pasar una niñez, una adolescencia, una juventud, y tienes que llegar hasta los 30 años, que es la edad adulta en donde se adquiere la mayoría de edad en Israel, para poder ejercer el ministerio. Y después de ello 3 años vas a pasar predicando. Algunos te van a seguir por conveniencia, otros te van a engañar, otros te van a negar. Y después de esos 3 años
uno de tus discípulos más queridos te va a entregar. Amén. Te va a entregar. Y aquellos soldados romanos se van a burlar de ti. Y aquellos que estuvieron contigo en multitudes escuchándote hablar y hasta comieron de lo que tú les diste, ahí te van a negar. Vas a ser traspasado por una lanza, se te va a terminar la sangre, agua va a salir de tu cuerpo, vas a sufrir, te van a poner una corona de espinas. Y el Señor Jesucristo dijo: yo voy. Imagínense cuán grande fue su amor para decir: no importando lo que yo voy a sufrir, pero yo voy. Y por eso Él es el único digno, dice la profecía en Apocalipsis, de abrir aquel rollo en donde hay muchas palabras escritas para el tiempo final. Nadie se halló digno de abrir ese rollo, dice la Escritura, sino solo el Cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Esto es un breve recordatorio de lo que Él hizo, para que entendamos que por eso suficiente motivo para darle la alabanza que Él se merece en nuestra vida. Amén. ¿Lo hacemos? No lo hacemos muchas veces, pero Dios quiere que lo hagamos, por supuesto. Así que de nosotros depende, iglesia amada, si queremos entonces ser alabanza para Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos ser alabanza? Anunciando de su evangelio. Amén. En donde quiera que estemos, hablando de sus maravillas, hablando de lo que Él ha hecho con nosotros en testimonio, allí podemos ser nosotros también alabanza para Él. Amén. ¿Qué tendríamos nosotros que decir entonces para hacer que otros crean que Dios dio a su Hijo para morir por nosotros y darnos salvación? Vamos a lo que es, por favor, el libro de Hechos capítulo 4 y su verso 12. Gloria sea al Señor. Amén. Hechos 4:12. ¿Lo tienen? Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acá se está refiriendo a quién: a nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Si usted quiere ser alabanza para Dios, usted tiene que anunciar ese evangelio a quienes le conocen, o a quienes conviven con usted, o a quienes comparten con usted. En algún momentito de charla que esté por ahí, tiene usted que aprovechar y decirle: oh, yo quiero decir algo, o me permiten decir algo así. Jesucristo salva. Jesucristo salva. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hacemos eso, somos alabanza. ¿Por qué? Imagínese usted allá a todos esos seres celestiales que cuando ven que un hijo de Dios predica la palabra, anuncia la palabra, se enfrenta al mismo diablo y a las tinieblas predicando la palabra, ¿usted no cree que hace fiesta allá en el cielo? Sí. Y aunque no podemos verlos, pero quizá hay muchos seres celestiales que están animándonos: sigue adelante, vamos, hazlo, sigue, habla, abre tu boca, hazlo, hermano, porque Dios desea que su palabra sea predicada. Amén. Así que no seamos solo oidores, aprendamos de la palabra lo que Él quiere y anunciémosla, pues compartámosla. De eso se trata. Amén. De que podamos ser alabanza para Dios. En medio de la alabanza, ¿qué dice su palabra? Hay plenitud de gozo. Entonces, cuando nosotros somos alabanza, le pregunto: ¿será que Dios se goza con nosotros? Si se goza, Dios se alegra con nosotros y nosotros nos alegramos con Él. Y por eso es que aunque estemos agotados, aunque estemos cansados, aunque estemos decepcionados, lo que sea, tenemos que estar buscando su presencia. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Y es lo que Dios espera de nosotros. Recordemos entonces que en ningún otro hay salvación, sino solamente en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la palabra del Señor es clara, ¿verdad? Tenemos que
iglesia amada, anunciar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahí mismo en Hechos, por favor, solo que en el capítulo 16, amén, y en el verso, gloria sea al Señor, amén, gloria sea al Señor, capítulo 16 y su verso 31, gloria a Dios. Hechos 16, 31, ¿lo tienen? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es el punto acá? Es decir, que no solo basta que uno de la familia diga yo creo, no, sino que si cree tienen que anunciarlo a su demás familia, para que también la familia crea y pueda acercarse a Dios. Amén. Eso es lo que Dios quiere. No es tan fácil también de que como yo creo y ya me salvé, no, creo, pero tengo que anunciarlo, tengo que testificarlo, tengo que darlo a conocer. ¿Y qué es lo que nos ayuda a dar a conocer sin problema el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo? El que seamos obedientes a su palabra. Porque si estamos viviendo en pecado o somos desobedientes, obviamente no vamos a tener ni siquiera el valor de abrir nuestra boca. Pero cuando estamos bien, tenemos que hacerlo. Porque sí podemos compartir las cosas que pasan en el mundo, los acontecimientos desastrosos del mundo, la violencia. Eso sí, pasamos tiempo hablando de eso. ¿Y por qué no de la palabra del Señor? Amén. Le pregunto, ¿será que un día Dios nos pedirá cuentas de eso? ¿Sí? Imagínense que Dios nos pregunte en aquel día y te di la boca, te di el don del habla. ¿Qué hiciste con eso? Imagínense que no tengamos ni siquiera que responder o que Él mismo diga, sí, la usaste para hablar perversidades, para hablar palabras deshonestas, para hablar engaño. Imagínense, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir entonces? Amén. Importante. ¿Sabe que hoy, bendito sea el Señor, todavía hay quien nos predique? Pero llegará el día en donde ya no habrá quien predique. Amén. Y dice que muchos llorarán y correrán y pedirán que alguien les predique y ya no va a haber quién. Porque a quienes lo hacían, ya Dios los va a tener en su presencia. Y entonces llorarán muchos y pedirán a gritos una oportunidad más y ya no la tendrán. Amén. Gloria sea al Señor. Regresamos a Hechos, por favor, capítulo 2, verso 21. Gloria sea al Señor. Y si queremos hacer alabanza, cumplamos lo que dice Hechos 2:21. ¿Lo tienen? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Todo aquel que invocare. Usted llama a alguien porque necesita algo seguramente. Pero si estamos en un entorno físico, usted va a llamar a alguien porque quizá quiere convivir con ese alguien en algún momento, compartir algo o algo parecido. Cuando usted invoca a Dios es porque usted quiere estar con Él. Y si usted dice, yo le invoco, es porque usted pasa al menos unos minutos en su presencia. Si no, sería en vano. Usted no puede decir, yo invoco a Dios, yo sí amo a Dios, yo sí creo en Dios y todo. Y si Dios le pregunta, ¿y cuánto tiempo pasas conmigo? ¿Cuánto tiempo estás conmigo hablando? ¿Cuánto tiempo? No, nada. Entonces, ¿cómo? Entonces no funciona así. Amén. El que invocar el nombre del Señor, ¿qué tiene como recompensa? La salvación. Amén. Pero Dios no nos obliga. Amén. Dios no quiere nada por obligación. Aquellos que son hipócritas, Dios los deja ¿cómo? Fuera de su reino. Amén. Los hipócritas no tienen lugar en el reino de Dios. Amén. Por eso tenemos, iglesia amada, que procurar ser honestos ante Dios. Amén. Ante Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Estamos viviendo en una época tan difícil en donde la maldad está a la orden del día, en donde todos los pecados se están manifestando de una manera sorprendente. Leamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Y esta es una amonestación. Si lo estuviésemos haciendo, salgamos de esto pronto. Y si no, pidámosle a Dios que nunca nos permita entrar a esto. Porque el final es
la condenación. Primera de Corintios 6:9, ¿lo tiene? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Aclaro aquí, afeminados, los que hoy se dicen ser homosexuales, lesbianas, a eso se refiere afeminados. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Y está escrito, ¿verdad? Está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Ser alabanza para Dios y dar un buen testimonio. Amén. Ahora bien, ¿que el diablo se va a levantar contra nosotros? Sí, todo el tiempo lo hace, solo que a veces se va a manifestar de una u otra forma. Al hijo de Dios, a la hija de Dios que decide servirle de todo corazón, el diablo se viene con todo. Pero más poderoso es Dios que el que está en el mundo, ¿usted lo cree? Así que Dios no va a permitir que nos hagan daño si estamos con Él y Él está con nosotros. Amén. ¿Queremos ser alabanza para Dios entonces? Entonces procuremos compartir de su palabra. Que vean en nosotros que en nuestro trabajo nos diferenciemos, pues. Amén. Que no seamos del montón, sino que hagamos la diferencia. Que aunque con odio, quizá en el corazón de muchos hacia nosotros, pero puedan reconocer que somos diferentes, que somos hijos de Dios. En donde quiera que estemos, en el trabajo, en el estudio, que puedan decir, ay, ¿cómo es? Pero es hijo de Dios, es hija de Dios porque se porta como un hijo de Dios, porque actúa como una hija de Dios. Amén. Y si así lo hiciéramos, somos entonces alabanza para Él. Y Dios mismo nos va a bendecir grandemente. ¿Usted lo cree? Amén. Lucas 19:10, gloria sea al Señor. Lucas capítulo 19, verso 10, ¿lo tiene? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Entramos nosotros ahí? Sí, sí. Estábamos muertos, perdidos en delitos y pecados. Pero bendito sea el Señor que usó su bendito Espíritu Santo también para hablarnos y hacernos entender que estábamos como perdidos. Él nos buscó, Él nos encontró, Él nos llamó y hoy nos tiene como sus hijos e hijas. Amén. Como aquella parábola de la oveja perdida. Una se fue, pero el buen pastor salió a buscarla y cuando la encontró herida, la vendó, la curó y la trajo nuevamente al redil. Así salió nuestro Señor Jesucristo a buscarnos a nosotros. Amén. Y si hemos sido sinceros delante de Él y nos hemos arrepentido, hoy podemos decir, amén, que somos sus hijos y sus hijas y que podemos ser también alabanza para Él. Amén. Gloria sea al Señor. Así que tengamos nosotros ese sentido. Finalmente, busquemos Hebreos capítulo 9 y su verso 28. Gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 9, verso 28. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Lo tienen? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Le estamos esperando? Sí. ¿Cómo? Siendo alabanza para Él, hagámoslo así. Y que podamos ser entonces dignos hijos de Él, dignas hijas de Él, y que en nosotros vean que somos verdaderamente eso, sus hijos y sus hijas. No se le olvide que ante el mundo somos cartas abiertas y tenemos que dejar un buen testimonio. Amén. Así que entonces, iglesia amada, según Salmo 118, verso 21, podemos decirle: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Amén.
Que Dios nos bendiga grandemente, que Dios bendiga su palabra. Démosle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, Palabra de Vida Eterna, Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.